Hermanos, tengan todos bien buenas noches, bienvenidos. Vamos a seguir estudiando las grandes doctrinas de la Biblia por el autor R.C. Sproul. El día de hoy vamos a tratar acerca del pacto de las obras, un tema bastante interesante. Hay mucho material, mucho que platicar, mucho que discutir. Espero que se gocen y vamos a iniciar una vez más leyendo cada quien un párrafo y a desarrollarlo de la mejor manera para que podamos entender qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Así de que si les gustaría pueden empezar alguien con el primer párrafo y nos vamos en orden y así vamos desarrollando. Cuando Adán y Eva fueron creados, tenían una relación moral con Dios, su creador. Le debían obediencia sin ningún derecho inherente a reclamar una recompensa o bendición por dicha obediencia. En su amor, misericordia y gracia, sin embargo, Dios voluntariamente entró en una alianza con sus criaturas para agregar una promesa de bendición a su ley. No se trataba de una alianza entre socios en igualdad de condiciones, sino una alianza que descansaba en la iniciativa de Dios y en su divina autoridad. Amén. Aquí podemos ver que empieza explicando qué es un pacto de la Biblia. Antes de hablar de Adán y Eva, ayuda mucho a explicar de lo que se va a tratar este párrafo. En la Biblia, un pacto es una relación, dice, establecida por Dios, con promesas, responsabilidades y consecuencias. Es una alianza donde Dios se compromete y el ser humano también tiene una parte que cumplir. Esto prepara a la iglesia para entender mucho más de lo que se trata. Me gustaría que viera, más adelante vamos a ver un pacto antiguo y nuevo al mismo tiempo que está en Hebreos capítulo 8, versos 6 y 7. Sí, creo que lo podemos ver ahorita. Este es un pacto que Dios hace en el libro de Hebreos capítulo 8, versos 6 y 7. Hebreos capítulo 8, versos 6 y 7. Préstame el micrófono, amor. Ahí está. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. O sea que el pacto de obras no es un término bíblico, pero sí es un concepto bíblico, ¿verdad? Esto es lo que nos está diciendo. O sea que la Biblia no usa la frase pacto de obras, pero sí describe una relación que tiene todos los elementos de un pacto, que número uno, que es el mandato de Dios, es la condición de obediencia, es la promesa de vida y es una advertencia de muerte. Amén. ¿Ya? Esto ayuda a que la iglesia entienda que no es una teología inventada, sino que es una forma sistemática de explicar lo que es o lo que dice en Génesis. Lo que podemos ver también de qué fue la condición que tenía el hombre antes de la caída. Existe que en Adán y Eva fueron creados santos, fueron creados justos y fueron creados sin pecado, capaces de obedecer y desobedecer. Es decir, estaban en una condición que les permitía cumplir con lo que Dios demandaba, pero esto es clave porque el pacto de obras se basa en la obediencia que tenían que tener ellos, ¿verdad? Aquí es donde se explica la frase central, donde dice que Dios estableció un pacto de obras con Adán y Eva, pues
Dios puso a Adán y a Eva en el huerto bajo su prueba moral. Les dio el mandato de no comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto está en Génesis 12. Si obedecían, vivían. Si desobedecían, morían. O sea que este mandato contiene dos elementos de un pacto, ¿ya? Que quiere decir que lo plantó en el huerto, proveyó todo lo que necesitaban y les dio libertad. Y les dio una comunión directa con Él también, que era obedecer un mandato específico. Mientras obedecían, vivían en gozo, vivían en comunión, vivían una vida de perfección. Pero, ¿qué pasaba si desobedecían? Venían las consecuencias. Y ciertamente les dice, morirán. O sea que aquí la vida eterna estaba condicionada a la obediencia perfecta de Adán. El hombre se usa porque las bendiciones dependen de la obediencia. ¿Y qué es la obediencia? Y ahí vienen las obras. Que lo que él tenía que hacer obedientemente estaba obrando en esa obediencia. O sea que la relación no se basa en esa gracia redentora porque aún no había pecado. O sea que mientras no pecaba todavía no había la gracia, pero como estaba todavía en las obras. Adán representaba toda esa humanidad, toda la humanidad de nosotros, él nos representaba. O sea que si Adán hubiese obedecido desde el principio, hubiera ganado la vida eterna para toda la humanidad. Eso seguro. Como cabecilla de hogar, que iba al frente de toda la humanidad, él tenía ese peso sobre él. O sea que su obediencia o su desobediencia afectaba a todos, independientemente de lo que él hiciera. ¿Verdad? Entonces, veamos una referencia de lo que estamos hablando. Que si Adán hubiese obedecido, eso está en Romanos 5, del verso 12 al 19. Aquí Pablo afirma que por la desobediencia de un hombre vino la condenación para toda la humanidad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Amén. O sea que el pacto de obras muestra que el hombre fue creado con la capacidad de obedecer y vivir en perfecta comunión con Dios. Pero también muestra que el pecado no fue culpa de Dios, sino de la rebelión humana. Adán no cayó porque fue tentado, cayó porque decidió confiar en sí mismo antes que en Dios. O sea que esto ya nos prepara el terreno para entender el pacto de gracia, como que lo que venía después en el Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea que aquí la obediencia es bastante importante. Dios siempre ha demandado obediencia. El pecado no anula la ley moral de Dios. Necesitamos, cuando eso sucedió, cuando Adán pecó, es ahí donde empezábamos a necesitar ya un segundo Adán. Amén. ¿Verdad? El fracaso del pacto de las obras muestra que necesitábamos a Cristo, que es nuestro segundo Adán, que en sí Él cumplió la obediencia perfecta. Ha sido el único que lo cumplió a la perfección. ¿Verdad? Primera de Corintios, capítulo 15, versos 45 y 47. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 45 al 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amén. O sea que la salvación es por gracia porque el pacto de obra falló desde el principio con Adán. El primer pacto revela porque la gracia es absolutamente necesaria. Amén. ¿Verdad? O sea que aquí tenemos ya un resumen de lo que leemos en el primer párrafo, donde Dios creó a Adán y a Eva, los creó santos y capaces de obedecer. Los puso bajo el mandato moral, no
y les dijo y les dio la orden que no fueran a comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Con eso estableció una relación con condición, promesas y consecuencias. Si obedecían, vivían. Si desobedecían, morirían. A eso los teólogos le llaman pacto de obras. No es un término bíblico, pero describe perfectamente la relación que vemos en Génesis 2. Adán era la cabeza de toda la humanidad y su obediencia o desobediencia nos representaba a todos nosotros. Este pacto muestra que Dios demandó obediencia perfecta desde el principio y nos prepara para entender por qué necesitábamos el pacto de gracia que es en Cristo Jesús. Nuestro representante federal, ¿no? Amén. Él es nuestro representante. Pasemos ahora al párrafo número 2. Lo mismo estaba pensando yo, hermano. Representante federal. El pacto original entre Dios y la humanidad fue un pacto de obras. En este pacto, Dios exigía una obediencia perfecta y total a su gobierno. Les prometió la vida eterna como bendición. Quise poner en la obediencia. Sí. Pero amenazó a la humanidad con la muerte si desobedecía la ley de Dios. Todos los seres humanos, desde Adán hasta la actualidad, están ineludiblemente incluidos en este pacto. Las personas pueden rehusarse a obedecer o incluso pueden hasta no reconocer la existencia de dicho pacto, pero no pueden escaparse de sus cláusulas. Todos los seres humanos están bajo una relación pactada con Dios, ya sea como transgresores de dicho pacto o como fieles cumplidores del mismo. El pacto de la obra es la base de nuestra necesidad de salvación, porque lo hemos violado. Y nuestra esperanza de redención, porque Cristo ya ha tomado nuestro lugar y cumplido con las cláusulas del pacto. Amén. O sea que Sproul llama a este pacto de obras, le llama el pacto original. Y lo llama así porque es el primer pacto que Dios establece directamente con el ser humano. Y afecta no solo a Adán y a Eva, sino que afecta a todo el mundo, a todo el ser humano. Adán actúa como cabeza federal, como dice el hermano, representante legal de todos los seres humanos. O sea que en el principio Dios hizo un pacto con Adán que no era solo para él, sino que era para todos nosotros. Lo que Adán hiciera, obedecer o desobedecer, afectaría a la historia completamente a toda la humanidad. Y lo vimos ya en Romanos 5. Aquí Pablo explica que por un hombre entró el pecado y por otro pecado vino Cristo. Sí, amén. Así es de que Dios permitió vida a través de la obediencia perfecta, pero Dios amenazó con muerte a través de la desobediencia. Esto es lo que se llama cláusula del pacto. ¿Y cómo describirlo? El pacto original tenía condiciones claras. Obediencia trae vida, desobediencia trae muerte. No era complicado. Ahí no habían 313 leyes, sino que solo era una prueba moral, pero Adán falló. Y lo vimos en Génesis 2, versos 16 y 17, donde le dice que no debe de comer de ese árbol, de la ciencia del bien y el mal, del conocimiento. O sea, y él falló, desobedeció y no cumplió. O sea que el pacto fue quebrantado y Adán rompió con toda esa condición que había puesto. Como cabeza federal nos arrastró a todos, por decir algo más claro, nos arrastró a todos a esa culpa. O sea que la relación con Dios quedó legalmente rota, separados, ¿verdad? Cuando Adán desobedeció, no solo pecó él, sino que pecó todos con él. El pacto quedó roto y la sentencia de muerte recayó sobre todos nosotros, sobre toda la humanidad. Amén.
Lo vimos también esto en Romanos 5:19, donde dice que por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. O sea que después de la caída el ser humano quedó en una condición de depravación moral, depravación total. Ya no pudimos producir ninguna obediencia perfecta hasta la fecha. Hemos quedado tan afectados que ya no podemos producir obediencia perfecta. Porque el que se crea que es perfecto en obediencia porque es mentiroso. No podemos. Así es. Y el pacto exigía perfección, pero el hombre es incapaz de cumplirla. No hay nadie. El problema no es solo que el pacto fue quebrantado, sino que ahora estamos incapacitados para cumplirlo. El pacto demanda obediencia perfecta, pero somos pecadores, no por naturaleza, sino que porque no podemos ni siquiera hacer ni mover un dedo de obediencia. Estamos prácticamente muertos en nuestros delitos y pecados, como dicen. Entonces, Dios no cancela el pacto de obras. Aquí hay una parte clave del pensamiento reformado, de lo cual el teólogo Sproul siempre enfatiza, que Dios no rompe sus pactos. El pacto de obras sigue vigente. La vida eterna todavía requiere obediencia perfecta. Amén. Pero el hombre no puede cumplir esa obediencia. Entonces aquí surge alguna pregunta. ¿Quién lo cumplirá por nosotros? ¿Quién es el que iba a hacer ese pacto de obras por nosotros? Cristo. Es una respuesta que ya la conocemos, vean. Entonces, Cristo entra como el segundo Adán. Entonces, donde el primer Adán falló, el segundo Adán triunfó en victoria. Vivió la obediencia perfecta que el pacto exigía. Tomó sobre sí mismo la maldición del pacto, que era la muerte en sus hombros por nosotros mismos. Entonces Cristo vino como el segundo Adán. Él cumplió todas las cláusulas del pacto que Adán rompió. Obedeció perfectamente como nosotros no podemos y recibió el castigo por nosotros que nosotros merecíamos. Tenemos otra referencia aquí que está en Gálatas 4, versos 4 y 5. Gálatas 4, versos 4 y 5. Gálatas 4, versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Amén. Amén. O sea que Cristo fue el que cumplió la obediencia perfecta que requería el pacto, que requería la ley. Este es su obediencia activa. Sufrió la muerte que el pacto demandaba al pecador, ¿verdad? Esta es su obediencia pasiva. Nos representa legalmente delante de Dios. Así como Adán nos representó para condenación, Cristo nos representa para vida eterna. Amén. Cristo tomó nuestro lugar cumpliendo lo que nosotros no podíamos cumplir y pagando lo que nosotros no podemos pagar. Pero por eso la salvación es por gracia. Aleluya. Porque otro cumplió el pacto por nosotros. Otro pagó por nosotros. Tenemos que entender que Dios nunca rebajó al estándar de la justicia. El cielo sigue exigiendo obediencia perfecta. Así es. Esa obediencia no viene de nosotros, sino viene de Cristo. Aleluya. Su justicia nos ha imputado toda esa maldad que teníamos. Y su muerte paga nuestra deuda. Esa es la sentencia del Evangelio. En resumen, para resumir este segundo párrafo, el pacto original que Dios hizo con Adán era para toda la humanidad. Adán tenía que obedecer para que todos viviéramos, pero desobedeció y arrastró al mundo a la muerte. El pacto quedó quebrantado y el hombre quedó incapaz de cumplirlo. Dios no anuló el pacto ni lo relajó,
ni relajó sus demandas. Todavía exige obediencia perfecta. Amén. Pero como nosotros no podemos cumplirla, Dios envió a Cristo Amén. como segundo Adán. Jesús tomó nuestro lugar, obedeció perfectamente todas las cláusulas del pacto y recibió la maldición que merecíamos nosotros. Así somos salvos, no por nuestras obras, sino porque Cristo cumplió por nosotros Aleluya, sí. el pacto de obras. Amén. Amén. El párrafo número 3. Vamos a pasar ahora. Párrafo 3. Basta solo un pecado para transgredir el pacto de las obras y convertirnos en deudores incapaces de saldar nuestra deuda con Dios. El hecho de que nosotros, después de haber cometido, aunque tan solo sea un pecado, tengamos alguna esperanza de ser redimidos, se debe a la gracia de Dios y únicamente a la gracia de Dios. Amén. Amén. O sea que ahí dice que basta solo un pecado. Uno solo. Es suficiente para romper ese pacto. Un solo pecado merece juicio. Un solo pecado destruye la justicia perfecta que la ley exige. Si Dios exige obediencia perfecta, entonces un solo acto de desobediencia es suficiente para romper toda relación con Dios. No se necesitan 100 pecados, no. Uno solo es más que suficiente para hacernos culpables delante de Dios. Veamos Santiago 2:10. Para soportar esto que dice esta parte como apoyo. Tremendo eso. Sí. Pues dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que la desobedece todas. Amén, así es. O sea que este texto enfatiza muchas cosas que nos enseña, que la ley exige perfección absoluta. Una sola violación trae condenación, ¿verdad? Es como cuando nosotros nos cuidamos a la hora de conducir, hacemos todo bien y a mi esposa creo que le pasó en esta ocasión, como 20 años sin recibir un ticket desde que obtuvo su licencia. Y a pesar de que cuando la pararon, quebró la ley, pero los 20 años no le sirvieron que se portó bien, sino que el policía le dijo, no, va a tener que pagar este ticket. O sea que es así. O sea, El estándar de Dios es alto porque la ley es un reflejo de su santidad. amén, es así. O sea, uno solo, por muchas veces que se haya portado bien, pero con una sola. Por eso es que es bien difícil, estas personas que son bastante legalistas, que se apegan mucho a la ley, que creen ellos que cumplen la ley. Pero la verdad es que con solo decirlo, ahí ya están pecando. Con eso. Hay muchas cosas que en las cuales creo que ni cuenta se dan en cuanto fallan entre la ley, ¿verdad? Porque si se basaran bastante o se apegaran bastante a la ley, con solo la vestimenta están pecando. Porque dice que no tiene que mezclar la ropa. Y si usted le ve la viñeta y trae mezclilla, trae licra, trae poliéster, una combinación que trae. Y la ley dice que no lo puede vestir así. O sea, ya con eso está pecando. O sea, me parece que es bien difícil. En Romanos dice, capítulo 8, versículo 3, si no me equivoco, dice, lo que es imposible para la ley, Dios, lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil en mi carne, dice Pablo, Dios lo hizo, enviando a su Hijo, dice, en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que se cumpliese el requisito de la ley, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Sé que aquí claramente podemos ver que una sola violación trae condenación. Es el carácter legal de la culpa. El pacto de las obras es un pacto legal judicial. Una sola violación nos trae esa condenación. Esto quiere decir que Dios juzga conforme a su santidad. El pecado no es solo moral, es una ofensa legal contra el Rey del universo, ¿verdad?
El tribunal de Dios no tolera ni un error. 0. El pecado no es solo una debilidad humana, sino una violación legal contra Dios, el Dios soberano, como en cualquier tribunal. Basta una sola transgresión para ser declarado culpable. Romanos 6:23, un verso muy conocido donde dice que la paga del pecado es muerte. O sea que no hay un chance más ahí, sino que directamente le dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? O sea que la consecuencia de toda la humanidad queda bajo condenación. Adán pecó y toda la humanidad fue declarada culpable. Amén. Ese único pecado fue suficiente para arrastrar a todo el mundo, a toda la gente. 6:23. Sí. Por eso es que la raza humana nace en estado de culpa y corrupción. Así es. Por cuanto todos pecaron. Porque la paga del pecado. No, ese es 3:23. 3:23. Sí. Cuando Adán pecó, rompió ese pacto para todos nosotros. Ese único pecado abrió la puerta a la condenación universal. Nadie nace inocente. Todos nacemos bajo el juicio de Dios porque la raza humana quedó legalmente caída. Sí es. Totalmente caída. Depravación total. No podemos apelar nuestra justicia. La incapacidad total es del hombre. El ser humano no tiene justicia propia. Nuestras obras no pueden reparar el pacto quebrantado. Amén. No podemos producir obediencia perfecta. No podemos presentarnos como buenos. Nada. O sea que hay veces que también yo oía que un personaje decía, es que a mí, decía, me gustan las cosas perfectas. Decía él. Pero de perfección no tenemos nada nosotros. Venimos pillados, hermano, de pecadores acá. Sí, no. El pacto fue quebrantado, pero nosotros no podemos arreglar nada de eso. No tenemos justicia, no tenemos obediencia perfecta. No podemos presentarnos delante de Dios diciendo, mira, es que yo hice esto, es que yo le di de comer a los pobres, mira, es que yo hice para esta persona. O sea, no hay nada en nosotros que pueda satisfacer esas demandas del pacto. No hay nada. Isaías 64:6, veamos ese pasaje. Ya se habla de la justicia. Donde habla del trapo de inmundicia que son 64:6. Tremendo, ¿verdad? Como Adán solo fue una orden 64:6. donde él no tuvo fe Isaías. y no confió en la palabra de Dios cuando le dijo, no haga eso. Sí, ¿Cuántas veces fue tentado el Señor Jesús a pecar? sí. Cada momento. Sí, no, y cuando fue llevado al desierto por 40 días. Y No. aún en la cruz, ver a la gente, él se hubiera enojado, no Sí. se enojó. Para más dijo, perdona, no saben lo que hacen. Sí. Adán, un solo pecado, un solo no, Y echó a perder todo. sí. Y Jesús resistió hasta la muerte. Y él fue constantemente, y nuestra rebelión y todo. Sí. Y en un escenario perfecto. Adán, un escenario perfecto, Sí. correcto. Pecó Adán. Y mira, Cristo fue llevado al desierto con tentaciones, todo, que le vino de todo. Le llovió de todo. Escasez, dolor, todo. Desprecio. Y como hombre, como dice la confesión de fe, Claro. Cristo padeció como hombre, no como Dios, No, como no, hombre. Él como cuando hombre. le dice que tuvo hambre, tuvo hambre. Cuando él sintió dolor, fue dolor de verdad. Sí. Tremendo eso, qué bello. Tremendo. Isaías 64:6. ¿Quién lo encontró? Pues dice, somos, Nuestra nosotros justicia. somos como suciedad, dice, como trapo de inmundicia. Amén, así dice, sí. Sí, o sea que Bien. aquí solo podemos apelar a la gracia de Dios. Eso es lo que podemos apelar. Aquí el pacto de obras demanda perfección, pero nosotros ya fallamos. Por lo tanto, solo queda una esperanza, que es la gracia de Dios. Esa gracia no cancela el pacto de obras, pero sí lo satisface en Cristo Jesús. Amén. Acá dice, en nueva versión viviente, Ajá. 64:6,
Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Amén. O sea, que más claro que eso ya no hay. Sí, o sea que un solo pecado nos trae condenación. Y nosotros hemos acumulado miles de pecados. Y si la ley exige perfección y no podemos cumplirla, entonces no nos queda ninguna esperanza. No nos queda. La única salida que nos queda es la gracia de Dios. Y solo Dios puede hacer lo que nosotros somos incapaces de hacer. Eso es. Veamos una referencia aquí también en Efesios capítulo 2, versos del 1 al 5. Ya lo leímos el domingo pasado. Sí. Estábamos muertos. Del 1 al 5. Lo leo. Sí. Hermano. Tiene el micrófono. 2, 1 al 5 dice: Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Verso 2 dice: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Amén. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza. Éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó Amén. a Cristo de los muertos. Amén. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Exactamente. La única salida es la gracia de Dios. Amén. Efesios. Amén. Solo Él puede hacer que nosotros vengamos a gozar de esa vida eterna a través de la gracia. En Romanos 3:24 también dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Esa palabra, pero Dios, ¿cómo se introduce Él? Sí. Nosotros íbamos y Él viene y se introduce a sí mismo. Él dice, como para poner un alto. Y lo hizo por misericordia. Amén. Pero Dios. Amén, amén. Para resumir este párrafo, basta solo un pecado para romper el pacto de la ley de obras y quedar bajo condenación. Porque Dios exige esa obediencia perfecta. Adán pecó, la humanidad se fue para abajo. Entrega total, cayeron todos. Ahí mismo en Efesios dice, ¿no? Siguiendo hasta en el 9, no por obras, Para que nadie se gloríe. para que nadie se gloríe. Amén. O sea, de que somos incapaces de cumplir esa ley, no hay posibilidad alguna que la podamos cumplir. No hay. Amén. Por eso nuestra única esperanza no es nuestra justicia, sino la gracia de Dios. O sea que no podemos apelar a nuestra obediencia, sino únicamente a la misericordia divina manifestada en Cristo Jesús. Amén. Párrafo 4, hermano. Párrafo 4. Pero es bien atractivo eso de que mis obras, Dios conoce mi corazón, Él sabe que yo soy bueno y yo me porto bien. Es bien atractivo y si ustedes miran bien, ese es lo que predican estos falsos maestros. Todo el evangelio está centrado en lo que uno puede hacer, en que uno es bueno. No somos tan malos, solo necesitamos un poquito, una ayudadita, un empujoncito. Y Sí. es bien atractivo eso al ser humano, ¿verdad? Sí. Porque siempre vivimos con un ego bien inflado de Sí. quiénes somos nosotros. Sí. Nadie se considera malo. Como testimonio puedo decir que antes que yo me convirtiera, que el Señor me alcanzara, estaba en la casa de un tío que él era pastor de la Alianza Cristiana y Misionera ahí en Perú, y él me preguntaba, ¿no? Eso, y yo digo, no, que yo tengo las mejores intenciones,
Y es una frase que creo que popularmente se conoce: tú no sabes que el infierno está empedrado de las mejores intenciones, me dijo. Camino, así me dijo, de las mejores intenciones, o sea, no es por obras. Uno piensa así, hermano, como se dice, soberbiamente, porque uno dice, no, que yo no hago mal a nadie. Así que, ya, Ese es un problema de los dispensacionalistas. Los que dicen, es que Dios vio que yo no era tan malo, por eso es que Dios me salvó, porque Él vio que yo iba a aceptarlo. ¿eso dice? Así dicen No. los dispensacionalistas arminianos. Es que Dios vio que yo iba a aceptarlo, por eso me salvó. Cuando hablan de la predestinación. Y eso, ¿verdad que se lo enseñaban? Sí. Y uno pensaba eso. Por eso uno dice, ay, Dios conoce mi corazón, como que tu corazón hay algo bueno, que Dios miró, que por eso te salvó. Sí, y en realidad ese es la obra de los pactos, el pacto de obras es versus el dispensacionalismo, porque se contradicen entre sí. Pero yo iba a hablar más, yo me iba a meter en ese tema del dispensacionalismo, pero más adelante vamos a verlo, porque ahorita solo íbamos a ver lo de los pactos. Pero sí es un choque que tienen entre los dos. Yo la verdad no entiendo, Pacto de obras y... No entiendo mucho eso, pero de ahorita que mi hermano ha dicho que arminianismo, ya con eso sepultó ya la dispensacionalismo, no hay chance, hermano. Sí, Lo que hablaste, hay una incapacidad en el hombre después de que pecó Adán, ya todos venimos así. sí, ya venimos cojeando desde ahí, hermano. ¿Qué dice el salmista David? El pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado, He y sido el pecado formado. me concibió mi madre, o sea, todos venimos ya con el pecado. Sí, el pecado original. Hermano, una cosa más. Este versículo que leímos de Romanos 5, 12. ¿Se acuerda usted de la confesión de fe, lo que habla de Adán? Adán fue el único ser humano que pecó con su conocimiento pleno de lo que estaba haciendo. Y Jesucristo, como hombre, obedeció plenamente con el conocimiento de lo que estaba haciendo. Por eso Él es nuestro Redentor perfecto. Sí, amén. Adán fue el único ser humano. Nosotros, después de Él, ya no podemos escoger. Ya no hay. Ya viene todo infectado, como ese Sí. infectado. Sí. Isaías 64. Pero sí. Adán fue el único ser humano, así como nosotros, Sí, que él tuvo conocimiento pleno de lo que estaba haciendo. Delante de Dios dice somos como suciedad y como trapo De inmundicia. nuestra justicia dice como trapo de inmundicia. Es que todo lo que sale de nuestro corazón está infectado. Ya está. Hay gente que hace cosas buenas, pero siempre está aquello de que, buen trabajo. Y esto también, hermano, no Sí. sé si cuestión de derrota, de que muchos piensan de que la Virgen María puede ser corredentora, que puede salvar. Y eso no es así. No. O sea, ella también fue humana. O sea, todos venimos pecadores. Y no es por faltar fue una mujer que fue escogida por Dios, Sí. que tiene su espacio, Amén. tiene su Respeto. su respeto y Ese todo, respeto de pero de ahí todo. que salve. El único mediador entre nosotros una y otra vez dice que Cristo está sentado a la Aleluya. diestra Amén. después de haber sido crucificado, ¿no? Él Así murió es. por nosotros. Sí. sí. Gloria a Dios. Bueno, verso Verso 4. 4 dice, las recompensas que recibiremos de Dios en el cielo son también actos de gracia. Amén. Son la coronación de Dios de sus propias dádivas de gracia. Si Adán hubiese sido obediente, el pacto de las obras solo habrían alcanzado el mérito en virtud de haber cumplido lo pactado con Dios. Como Adán pecó, Dios en su misericordia instituyó un nuevo pacto de la gracia que hizo posible y vigente la salvación. Amén. O sea que las recompensas que recibimos de Dios son recompensas por mérito de Dios. Amén. Nada más. No, nada más. No por nosotros, no por el ser humano. O sea, sí, sí. En la frase siervos inútiles somos, ¿verdad? Proviene de la Biblia, específicamente de Lucas 17:10, ¿verdad?
dice en la versión Reina Valera, donde Jesús enseña que después de hacer todo lo que se nos ha mandado, debemos decir que somos siervos inútiles. La expresión no significa que uno sea inútil en un sentido general, sino que en última instancia no hemos hecho más de lo que se nos ha mandado hacer y no podemos exigir méritos ante Dios. Amén. Ya que todo lo que tenemos y hacemos proviene de su gracia. Lo que está diciendo el hermano Ronnie. Amén. Eso elimina a los super siervos que han salido ahora, que yo soy más santo y por eso Dios me escucha más. Y que, a ver, yo voy a orar por vos porque yo tengo algo que tú no tienes. Es como una segunda, son creyentes de primera clase. Y hay gente que también le dice a uno, hermano, no ore por mí porque a usted sí Dios le oye. Dice. Sí. Hay gente que ella ya escucha. se ponga el pastor, ¿va? Sí, hay gente que tiene ese tipo de manera de dirigirse a uno. Ore por mí porque a usted sí lo escucha. Sí. Sí, eso ¿Y también. qué siente quién siente el hermano El ungido. que escucha esas palabras? Me Sí. están reconociendo, aunque sea una vocecita ahí, pero siempre hay algo que tenemos aún que cuidarnos nosotros. Exacto. Sí. Sí. Qué Amén. lindo canta la hermana Erika, la hermana maestra de la Escuela Dominical de Niños, qué precioso. Sí. Y ahí está, miren, Angelical, usted- y no, se esponja uno, le digo. ¿Cómo dice? Como pavo real, dice. Amén. En eso tenemos que tener cuidado. Es cierto. O sea que Dios nos premia, pero no porque lo merezcamos, ¿va? Sino que porque Él decide hacerlo en su amor y misericordia. ¿Se acuerdan lo que leímos el domingo pasado, 1 Pedro 5, donde a los pastores les dice que hagan su trabajo bien, porque van a recibir la corona incorruptible de gloria, que es la salvación que reciben todos. No es que ellos son especiales, Sí. o que vos fuiste pastor, tenemos un rango especial para ti. No. La corona es incorruptible de gloria, es la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Solo estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No es que estamos ganando un mejor mérito delante de Dios o más puntos. Sino que es nuestro trabajo. Así es. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios nos recompensa, esas recompensas no se deben a nuestro mérito, ¿verdad? Sino que porque Él no nos debe nada, prácticamente. Amén. Él Sí, así es. Él nos lo da por esa misericordia y amor que Aleluya. tiene para nosotros. Es una gracia pura que Él tiene, ¿verdad? Romanos capítulo 11, versos 35 y 36. Aquí nos explica, hace apoyo a esto que acabamos de decir. Que nadie puede reclamar a Dios nada porque Él no nos debe nada. Al contrario, nosotros estamos en deuda. 11. Romanos 12. Romanos 11, versos 35 y 36. Pero Pastor Ronnie, si yo doy más ofrenda, Dios me tiene que volver al 1000 por uno, ¿no? Eso es lo que le enseñan a uno. Yo veía muchas veces eso. Siembra 100 por uno. Dios te va a recompensar, Dios te va a dar más. Es un error todo eso, pero que Dios nos libre. 35, 36. ¿no? 35 y 36, hermano. Romanos 11. Con la Reina Valera dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Ujú. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Amén. A él sea la gloria por los siglos. Aleluya. Aleluya. Señor, amén. Todo es de Él. Todo es de Él. No podemos reclamar nada. O sea, Él no nos debe nada. O sea, que no puede basarse en nuestra perfección, en nuestro... No. Dios nos premia por su amor, ¿verdad? Dios nunca premia una obediencia imperfecta. La obediencia imperfecta no puede ganar méritos ante Dios. Nada de eso. Dios exige obediencia perfecta para que existan méritos verdaderos. Esa es la realidad. Por eso, ningún ser humano puede ganarse la recompensa salvadora. No la podemos ganar. Ninguno. Por eso ningún ser humano puede hacer esa decisión que dice, es que yo me gané esta alma para Dios. ¿Han oído esa frase? Me gané tantas almas al Señor. Eso era bien natural, ¿se acuerdan? Las campañas que Sí. hacían los evangelistas en Centroamérica. Sí. Yo leí varios libros donde decían, yo fui una campaña, gané miles de almas para el Señor.
Sí. Qué tremendo. Sí, exacto. Dándose el mérito ellos, La dándose... salvación prácticamente, ¿no? Y por eso dice el Señor, mire el corazón, o sea, que todas las obras van a ser probadas. Que Él pesa los corazones, Sí. pesa los espíritus. Amén. No, no, o sea, es claro, nosotros no podemos tener méritos por nuestras obras. Porque están manchadas de pecado. Sí. Es la verdad. Lo que Él premia no es nuestro mérito, sino es la gracia de Él, obrando en los corazones de cada quien. Claro, porque hay recompensa, también yo digo, o sea, Sí. hay recompensa, porque dice lo que siembras, por eso dice, hey, dice, ¿cómo dice? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice, ¿no? Porque todo lo que siembras, eso vas a cosechar. El que Amén. siembra para su carne, va a cosechar que corrupción y muerte, dice en una versión. Pero el que siembra para el espíritu, o sea, para lo que trasciende al eterno, pues será vida, Amén. paz. Yo creo que la recompensa más grande que vamos a recibir va a ser el ver a Cristo. Amén, sí. Eso va a ser. Por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien también, o sea, pero eso es Y ya entrarán a cuando somos hechos hechuras suyas, Amén. ¿no? Después, ya por Él en Efesios. ¿no? Eso que dice usted es que nuestras obras son el resultado de su gracia. O sea que todo lo bueno en nosotros viene de Dios. Exacto. Y ahí viene todo. Entonces, esas son producidas a través del Espíritu Santo. Y es la respuesta de la gracia. Y pueden ser motivo de orgullo también, ¿verdad? Porque también uno puede sentirse orgulloso por eso. Las buenas obras que hacemos son fruto de la obra de Dios en nuestros corazones, no de nuestras propias capacidades. Por eso, aun cuando Dios nos recompensa, Él corona su propia obra en nosotros. Es la gloria de Él. Es Él, La gloria de Él siempre. es para Él. Filipenses 2.13. Filipenses 2.13, ya lo vimos, ¿verdad? No sé si... No. Porque la gloria para Él, porque Él obra a través de qué? De su Espíritu, bueno, Amén. es el Espíritu que nos hace, que pone el querer como el hacer, o sea, Amén. voluntad propia. Filipenses 2.13 apoya esto que acabamos de decir. 2:13. Sí. Porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Es Él. O sea que cuando hacemos algo, no es por nosotros, es Él obrando en nuestros corazones, ¿verdad? O sea que aquí el punto central es que el mérito que Dios acepta no es el nuestro, sino el de Cristo, Aleluya. el de Él. O sea, esto es lo que dice que bajo el pacto de obras solo la obediencia perfecta tiene mérito. Nosotros ya no podemos producir esa obediencia. Solo Cristo produjo el mérito suficiente para ser aceptados por Dios. Amén. Por eso la única base para salvación es su obediencia perfecta que fue Cristo. El único. Aleluya. Dios no acepta nuestras obras como base para salvación. Acepta la obediencia perfecta de Cristo. Amén. Él vivió la vida que nosotros debíamos de vivir y cumplió todas las cláusulas del pacto. Aleluya. Todo eso él lo hizo. Romanos 5:19, creo que lo vimos, por obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice. Él nos da su justicia. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21 dice eso, que Él nos da su justicia. No sé si lo puedan leer para... 5:21, hermano. Ajá. Claro, hermano. Ya se lo puede el hermano. El que no conoció el pecado. Ajá. Santiago, Él nos hizo justicia. ¿qué vale? Segunda de Corintios Segunda de Corintios. 5:21. En la escuela dominical. Ajá. Sí, segunda de Corintios 5:21. Al que no, pero mira, hermano, mira como segunda de Corintios 5:21. Que no conoce Pero el mira pecado. cómo está la Trinidad envuelta ahí, ¿no es cierto? Que dice acá, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, ¿quién? Cristo. Padre. Sí. Porque arriba dice, después dice, de modo que alguno esté en Cristo, pero el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén. Pero acá en el 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios Justicia. en Cristo. Amén. En él. Por eso es que, no, 5:21. 5:21.
El Por eso es que nos glorioso, mira, pues. el glorioso intercambio. Glorioso intercambio. Amén. Por eso es que no se puede decir, como dice, no, Dios ama a todos y vos por igual. Eso está mal, hermano, Sí. porque ya somos hijos. No sé, en la vida real, ¿cómo se puede comparar eso? Con uno que ha sido adoptado, no. Suena feo eso, ¿no? Pero uno que es hijo, o que es hijo legítimo, ¿no es cierto? Amén. Hablando espiritualmente. Sí. Juan 1.12 afirma eso. Claro, Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, hechos, hijos de Dios. y no todos, es, ¿qué dice? ¿Qué dice el resto? Y no es, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. para que no haya duda. ¿Qué Amén. Dios? Así fue como Él introdujo un nuevo pacto de gracia, ¿verdad? Que Él fue la transición del pacto de obras en el pacto de gracia. Aleluya. Aquí, debido a que el pacto de obra fue quebrantado, el hombre es incapaz de cumplirlo, Dios introduce otro pacto. No como plan B, no, sino como expresión eterna de su propósito, que era el pacto de gracia. ¿Verdad? Porque Él no se equivoca, pues. Y que el que se equivocó fue el ser humano. O sea que no depende de la obediencia del hombre, se basa completamente en la obediencia de Cristo. Él provee salvación a pecadores incapaces de guardar esa ley. Incapaces. Lo que pasa, hermano, es que, ¿cómo se puede decir, hermano Carlos? Dios hizo la transición haciendo holocaustos, que viene a ser la sombra de lo que iba a venir. Exacto. ¿No es cierto? Sí. O sea, eso es lo que hizo. O sea, no puede haber perdón de El pecados tipo, sin como ese- derramamiento de sangre. No hay, sí, Entonces era nomás, por eso dice, si no hubiera habido algún defecto que se le dio al principio, sí. un nuevo pacto que es en Cristo, perfecto. Y ese es el plan de redención eterna, hermano. Es la operación interna de la Santísima Trinidad que antes de la fundación del mundo Exacto. ya estaba establecido. Ya estaba. esto. Y ya estaba establecido porque el hombre iba a pecar. No fue que Dios tuvo que ajustar la jugada o el juego. Sí. No. No, ya todo Sí. ha sido trazado de antes. ¿no? Y sigue vigente hasta hoy. Amén, Es sí. el único camino, el único camino de salvación. Aleluya. Amén. Dios no dejó a la humanidad sin esperanza. Amén. Vio nuestra incapacidad y estableció un nuevo pacto, el pacto de gracia. En él, la salvación ya no depende de nuestra obediencia, sino de la obediencia perfecta de Cristo. Este pacto está vigente hoy y hace posible que los pecadores sean salvos. Amén. Tenemos varias referencias aquí también, Jeremías 31 al 34, donde él anunció ese nuevo pacto. ¿Verdad? Pero también se mira, hermano, en Génesis nomás, ¿dónde puede caer? La simiente de la mujer te herirá en él la cabeza, le dijo a Satanás. Ya venía, y a quién iba a ser la simiente de la mujer, a Cristo. Sí, amén. A través de la Virgen. Amén. Ok, las recompensas que recibimos de Dios no pueden basarse en nuestros méritos porque nuestras obras están contaminadas por el pecado. Dios solo puede aceptar obediencia perfecta y esa obediencia se hizo a través de Cristo. Él es el único, no nosotros. Nosotros somos incapaces. Por eso cualquier recompensa que recibimos es resultado de su gracia obrando en nosotros. Debido a nuestra incapacidad, Dios estableció un nuevo pacto y el pacto de gracia fundado en la obediencia perfecta de Cristo. Este pacto hace posible la salvación y continúa siendo vigente hasta el día de hoy. Amén. Qué bonito lo escribe, ¿no? Lo Sí. relata, una secuencia bien, ¿no? Perfecto. O sea, Yeah. lo hace el R.C. Sproul, o sea, bien trazado. Bien detallado todo, sí. Detallado, claro. Pasemos entonces ahora al párrafo 5, hermana Marlene. Hay solo un humano que cumplió el pacto de las obras. Esa persona fue Jesús. Su obra como el segundo o el nuevo Adán cumplió con todos los términos de nuestro pacto Aleluya. original con Dios.
El mérito que logró al cumplirlo está disponible para todos los que confían en Él. Aleluya. Amén. Amén. Hay solo un humano que cumplió el pacto de obras como hombre. Cristo como el único obediente y perfecto. Amén. Sé que aunque el pacto de obra fue quebrantado por Adán y está fuera del alcance humano desde la caída, Cristo lo cumplió al pie de la letra, perfectamente. Es lo mismo que fue establecido en Edén. Así es. No es que cambió, no, es lo mismo. Sí, porque él nació bajo la ley, Sí. vivió una vida de obediencia completa. Nunca pecó, ni en acción ni pensamiento. Nada. Fue el único ser humano calificado para cumplir ese pacto de Dios. Es el pacto de obras. Desde Adán nadie ha cumplido la obediencia perfecta de Dios, que es la que Dios exige. Nadie. Solo Jesús. Aleluya. Solo Él vino y vivió una vida totalmente sin pecado. Él es el único humano que cumplió todo lo que el pacto de obras requería. Todo. O sea que desde que nació bajo la ley, nació sin pecado y vivió sin pecado. Y murió sin pecado. O sea, una cosa tremenda. Cristo no solo cumplió el pacto para sí mismo, sino que como representante lo hizo aquí en la tierra por nosotros. Así como Adán nos representó en la caída, Cristo nos representó en obediencia y nos levanta. Aleluya. A sus 33 años hizo una vida perfecta. Aleluya. Su Sí, cumplimiento absoluto de la ley. Su obediencia en todo momento. Esto no fue solo para mostrar su perfección, sino para acreditarnos su justicia a nosotros. ¿Verdad? Cristo no obedeció solo para Él mismo, obedeció como nuestro representante. Él es el segundo Adán, el nuevo jefe federal. Su justicia se convierte en la justicia de todos los que creen en Él. Aleluya. Amén. Ya leímos 1 Corintios 15, 45. ¿Cómo puede haber dudas, no, hermano? O sea, de Génesis, todo está en una secuencia que todo encaja. No hay nada de que... Amén. ¿Cuál digo, hermano? Bueno, 1 Corintios 15, versos 45, donde habla acerca del postrer Adán, ¿verdad? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Amén. O sea que la salvación no solo consiste solo en que Dios perdona nuestros pecados, también consiste en que Dios nos declara justos al imputarnos la obediencia perfecta de Cristo. Esto se llama justicia imputada. Amén. No es nuestra justicia, no es justicia producida por obras, es justicia ajena que es la de Cristo. Es acreditada legalmente a nuestra cuenta. Aleluya. ¿Cómo dijiste? Legalmente, ¿no? Sí, legalmente. Legalmente. Es acreditada legalmente. 15, pero Ah, ¿cuál nuestra- fue, hermano? La cita? 45. 45. 45 al 47. Sí. Al 47. Pero, hermano, o sea, si usted se pone a pensar bien, ¿quién ha sido la persona que ha sido atacada más? Cristo. Se ha tratado de socavar quién es Él, quién era, qué vino. Porque si derrumbas tú, si destruyes la base de todo, se cae todo. Así es. Y eso, si ustedes, nadie habla mal de Buda, nadie habla mal de Mohammed, no, porque le da miedo a la gente, una bomba, ¿verdad? Pero sinceramente, fíjense bien, la persona que ha sido más atacada personalmente, su persona, su carácter, ha sido el Señor Jesús. Se ha puesto a duda películas de Hollywood donde sale un Jesús afeminado, miedoso. Qué terrible eso, ¿verdad? Sí. Tratando de socavar a Él. Hubo otra película que sacaron, La Última Tentación de La Cristo. última tentación. Siempre es el El Señor Código Da Jesús. Vinci también, que habla mal de eso. Sí, es cierto. Siempre tratan de atacar el fundamento, la base, porque saben que
atacando eso se desborona todo. No, es que ahí es donde está sostenida, o mejor dicho, donde se levanta nuestra fe. Sí. En la persona, en la obra de la segunda persona Trinidad, el Señor Jesús. Amén. Tremendo esto. Cuando creemos en Jesús, Dios no solo borra nuestros pecados, sino que también pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo. Aleluya. O sea que no somos salvos por nuestra obediencia, sino por la obediencia de Jesús aplicada a nosotros. Amén. Aquí vamos a ver también de cómo la fe como medio o como mérito. O sea que la justicia de Cristo no se obtiene por obras, no se obtiene por moralidad, no se obtiene por mérito, se recibe solo por fe. Siempre tenemos que aclarar eso, que la fe no es un mérito, sino es un instrumento. La fe es lo que obra en nosotros. Amén. La fe simplemente nos une a Cristo y Él es quien nos salva. Cristo Aleluya. Jesús. Amén. La dádiva es un don Amén. de Él. Amén. La fe salvífica, ¿no? Sí. El pacto de obra fue cumplido por Cristo, no por nosotros. Y esa justicia está disponible únicamente para los que confían en Él. La fe no nos hace dignos, la fe nos une a Jesús, quien sí Él es digno. Amén. Él es digno de todo. La obediencia perfecta sigue siendo necesaria para entrar al cielo. Nadie tiene por sí mismo, no. Cristo la cumplió, Cristo la ofrece. Esta justicia que recibimos es por fe, no por obras. ¿Verdad? Aquí solo Jesús cumplió el pacto de obras. Y su justicia perfecta está disponible para todo aquel que confía en Él. Esa justicia es la base de nuestra salvación. Aleluya. Amén. Ya para resumir este párrafo número 5 que acabamos de ver. Qué tristeza, hermano, cómo ahora han torcido lo que es la fe. La fe ahora es como un mérito personal de que no, la fe es bíblica, es basado en lo que Él hizo, Amén. creer en lo que Él hizo. Y 2 Corintios 4, 7 dice claramente que tenemos este tesoro. O sea, la fe es un tesoro. Amén. ¿Y dónde está puesta? En vasos de barro, dice. Somos nosotros. Que no Somos podemos nosotros. quebrar, pero el contenido no va a cambiar. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y no de nosotros. Si yo digo que es mi fe, le estoy quitando la gloria a Dios. No, Amén. es la obra de Cristo la que nos ha Amén. salvado. La fe es el puente que nos une. Así Otra es. palabra, hermano, sin Cristo no somos nada. Amén. Somos vasos, somos de barro. Sí. Somos sin Cristo no somos vasos de barro, no somos nada. No Amén. somos nada. Nada más. Eso sí es. Amén. Es Bueno. la valía. El único ser humano que ha cumplido perfectamente, como lo vimos, fue Jesucristo. Aleluya. Él vivió en una vida de obediencia completa y sin pecado. Esa obediencia no la realizó para demostración, sino como nuestro representante que es. Él es el segundo Adán. Su justicia perfecta puede ser acreditada a nuestra cuenta. Por eso, al confiar en Jesús, recibimos su justicia, no la nuestra. Así somos aceptados por Dios. La salvación está disponible para todos los que ponen su fe en Cristo y reciben la justicia que Él ganó cumpliendo el Aleluya. pacto de obras. Amén. Amén. Eso es. Así es aceptado por Dios, dice, ¿no? Sí. En Efesios dice, y Él nos hizo que aceptos En el amado. en el amado. Mérito que logró al cumplirlo, ¿verdad? Y que está disponible para todos los que confían en Jesús. Aleluya. Amén. Entonces vamos a ver ya el último párrafo, que es el número 6, donde dice que Jesús es la primera persona. Jesús es la primera persona en entrar al cielo por sus buenas obras. Nosotros también podemos alcanzar el cielo por buenas obras. Las buenas obras de Jesús se convirtieron en nuestras buenas obras cuando recibimos Jesús por la fe. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Dios nos acredita las buenas obras de Cristo en nuestra cuenta. El pacto de la gracia cumple con el pacto de las obras porque Dios gratuitamente asigna el mérito de Cristo en nuestra cuenta por la gracia. Entonces es que tenemos
es que podemos cumplir con los términos establecidos en el pacto de las obras. Amén. O sea que, aunque el pacto de obra fue quebrantado por Adán y todos los seres humanos estamos bajo la condenación por ese rompimiento, Cristo estableció un nuevo pacto de gracia. Y gracias a eso, la salvación sigue siendo disponible hoy. Aleluya. Recibimos bendición que no merecemos, no por nuestras obras, sino porque Cristo cumplió la obediencia y recibió el castigo en nuestro lugar. O sea que las obras siempre siguen, que somos salvos por obras, pero no por nuestras obras, sino que por la obra que hizo Cristo. Aleluya. Cristo. Claro. Esa es la realidad. No porque Sigue nos, siendo por las obras de Cristo. Y es por eso que no podemos caer de la gracia, ¿no? Exacto. Exactamente. Así es. Y entonces este párrafo fue un ataque directo, hermano, a lo que enseñaba Roma con la indulgencia. Claro. Porque ¿qué hacía la gente? Venían, pagaban para que los tesoros de los santos, cierta porción fuera aplicada al deudo que habían muerto o a ellos mismos para perdonar. No era Cristo, eran las obras, el tesoro de los santos, de la Virgen María, de todos los santos. Esto contradice completamente Sí. a esa enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Amén. Así es. No, es que eso sí es. O sea, aquí el punto clave es de que aunque el pacto de obras fue quebrantado por Adán y todos los seres humanos estábamos bajo la condenación por ese rompimiento, Cristo estableció este nuevo pacto de gracia. La gracia salvadora, la gracia que sigue siendo posible. Amén. O sea que todo lo que recibimos de Dios, que es el perdón, que es la salvación, que es la vida eterna, bendiciones espirituales, no se debe a nuestras obras, sino a la gracia que Dios derrama sobre nosotros en Cristo, Aleluya. por medio de ese nuevo pacto que Él hizo. ¿Verdad? El pacto de obras terminó en condenación para la humanidad, pero el pacto de gracia abrió el camino de salvación para toda la humanidad. O sea, ¿qué significa esto? Significa que las recompensas que recibimos de Dios no se deben a nuestras obras, sino a la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Amén. Dios, De Cristo en nosotros. amén, Aplicada a nosotros. Claro. amén. Dios no nos bendice porque somos buenos, porque nadie es bueno, sino que por la obra de Cristo. Amén. La salvación se mantiene por la obediencia de Cristo, no por nuestras obediencias. No podemos ganar ningún mérito delante de Dios. Eso sí es. Porque el pacto de obra fue roto y fuimos y estamos incapacitados para poder mantener esa obediencia, porque nacemos en delitos y pecados. La salvación nunca es una transición. O sea, que diga yo hago esto porque yo soy bueno, porque Dios me dio esto. No, nada de eso. La salvación es un regalo inmerecido. Amén. Es por pura gracia. Todo lo que recibimos es por gracia. Cristo obedeció perfectamente donde nosotros fallamos. Aleluya. Cristo pagó la penalidad de nuestra desobediencia. Cristo aseguró la obediencia o las bendiciones en ese nuevo pacto que Él hizo para nosotros. O sea que el pacto de gracia no depende de nuestro desempeño, de lo que nosotros hacemos o decimos, sino que depende de Cristo en su gracia. Amén. Aleluya. Cristo hizo posible esa salvación que sigue vigente hasta el día de hoy. La salvación no es automática. Se volvió posible gracias a la obra de Cristo, pero debe recibirse por fe. La salvación sigue vigente, está vigente. Funciona hoy, está disponible hoy, porque Cristo pagó por todo eso. Él cumplió por todas las cláusulas del pacto. Sufrió la pena del pacto, sufrió y hoy ofrece los beneficios de ese pacto. Aleluya. El pacto de gracia es actual, universal y está abierto para todos, para todo aquel que cree. Amén. O sea que todo lo que tenemos de Dios no lo ganamos nosotros, lo ganó Cristo. Aleluya. El pacto de obras se rompió y dejó a la humanidad condenada, pero Cristo creó ese nuevo pacto basado en su gracia y en su desempeño. Por eso hoy podemos ser salvos,
No porque cumplamos la ley, sino porque Cristo cumplió al pie de la letra esa ley Aleluya. y lo hizo por nosotros. Amén. O sea, que no nos confiemos en nuestras obras, nuestra disciplina, nuestra moralidad, nuestro servicio para ser aceptados por Dios. No. Dios nos acepta porque Cristo hizo la obra perfecta. Todo lo que tenemos es gracias a Cristo. Él se lleva todos los méritos. Dios no nos ama porque obedecemos, no. Nos ama porque Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Su amor está basado en Cristo, no en nuestra conducta. Así es. Las bendiciones del nuevo pacto están aseguradas en Cristo. Amén. Y ya para concluir, vamos a resumir la parte última del estudio. Como número 1, podemos ver que Dios estableció un pacto de obras con Adán y Eva. Número 2, todos los seres humanos están ineludiblemente comprometidos con el pacto de las obras establecido por Dios. Todos los seres humanos han violado el pacto de las obras. Jesús cumplió el pacto de esas obras. Aleluya. Número 5, el pacto de la gracia nos confiere los méritos de Cristo, que permiten satisfacer los términos del pacto de las obras. Amén. Y aquí hay otros pasajes que podríamos repasar en casa o si quieren ver más de alguno. Génesis 2:17, Romanos 3:20 al 23, Romanos 10 del 5 al 13 y Gálatas 3 del 10 al 14. Amén. Con esto ya concluimos el estudio. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Concluimos y hacerles la invitación a los hermanos que están en línea, que pueden visitarnos el día de mañana. Estamos reunidos en el 1251 California Avenue, en la ciudad de Pittsburgh, California, 94565 el zip code. Empezamos a la 1:30 con la escuela dominical. Aleluya. Y a las 2:30 empieza el servicio general. Tenemos también cuidado de los niños, que es la escuela dominical para niños, para que puedan llegar con sus niños también. Y el que no puede llegar, pues también puede sintonizarnos en vivo. Estamos a través de Facebook, estamos también transmitiendo el servicio. Amén. Aleluya. Vamos a orar para terminar y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por una vez más darnos la oportunidad de podernos reunir como hijos tuyos, estudiar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hasta este momento, Señor, hemos reconocido, Señor, que nuestros méritos, nuestras obras no son nada delante de ti. No podemos ganarnos esa salvación a través de obras, sino a través de la obra de Cristo. La obra que Él hizo, el entregar su vida, Señor, por nosotros y pagar por nuestros pecados. Gracias, Padre, te damos por esa bendición tan grande, Señor, de haber enviado a tu Hijo a morir por nuestros pecados, a morir por nuestra salvación, a darnos vida eterna, Señor. Gracias, Padre. Bendice pues este momento, bendice este estudio, Señor, que estamos agradecidos por todo lo que haces en nuestra vida. Señor, te pedimos también que bendigas los alimentos, bendice los medios por los cuales, Señor, han llegado a este hogar. Pedirte también, Señor, que suplas toda necesidad, Señor, en este hogar. Gracias te damos, Señor, por esa bendición. Pedirte por el necesitado, Padre, no permitas que vaya a la cama sin haber probado un plato de comida. Bendícelo, suple, Señor, sus necesidades. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, oramos. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Amén, amén. Amén.